Hola, a continuación les vamos a hablar sobre la línea de tiempo y los filósofos que tuvieron influencia en este lapso de siglos que aportaron a la ciencia para traernos conceptos a nuestra época. Y mi grupo está conformado por Alejandra Vélez, Natalia Sarmiento, Lina Ramírez y Alejandra Trujillo, quien les habla. Bueno, de lo que se trata la línea del tiempo es como los grandes filósofos de la época del siglo XIV al siglo XV, siglo XVI, después de Cristo, dejaron influencias y conceptos que ahora en nuestra época, siglo XXI, han sido muy importantes para el desarrollo científico, para el desarrollo investigativo, todo lo que tiene que ver con el campo de terapias alternativas del oriente, y han sido de mucha influencia para crear en nosotros conceptos básicos que nos ayudan a desarrollar nuevas teorías y experiencias a través de la investigación, que nos llevan a tener resultados y conclusiones sobre los tratamientos terapéuticos que podemos dar a nuestros pacientes para así tener una mejor calidad de vida en nuestra sociedad. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Las opiniones de Platón también tuvieron mucha influencia en la naturaleza del conocimiento y la enseñanza, las cuales propuso en el Memón, el cual comienza en la pregunta acerca de si la virtud puede ser enseñada y produce a explicar los conceptos de la memoria y el aprendizaje con un descubrimiento de conocimientos previos y opiniones que son correctas pero no tienen una clara justificación. Aristóteles eh, es uno de los principales filósofos griegos también de nuestra época. Fue discípulo de Platón, estuvo en la Academia de Atenas, y también Aristóteles fue un polímata. ¿Qué quiere decir polímata? Que conoce muchos campos. ¿Por qué se dice que conocía muchos campos? Porque aparte de ser discípulo de Platón, era filósofo, lógico, científico de la antigua Grecia. Escribió 200 tratados, de los cuales han llegado tan solo 31 a nuestra época, que nos han servido para desempeñarnos en nuestros campos laborales y en nuestros campos estudiantiles, para desarrollar nuevas investigaciones y teorías que nos lleven al conocimiento. También Aristóteles trabajó en la metafísica, en la ética, en la retórica, y habló sobre la ciencia filosófica. Es reconocido por ser el padre fundamental de la lógica y de la biología. Formuló la teoría de la generación espontánea y principio de no contradicción. Fundó el Liceo de Atenas, que era una escuela o un templo, que en esa época eran llamados templos, a los que iban los discípulos, que ellos eran estudiosos de los grandes filósofos, como Platón. Aristóteles, aparte de ser discípulo de Platón, fue un gran crítico de las teorías de él. ¿Por qué? Platón creó la teoría de las ideas, y una de estas era donde hablaba que el mundo, existían dos mundos. ¿Qué pasa con esto? A Aristóteles no le gustó esta idea, entonces Aristóteles creía que el mundo era uno solo, porque en realidad Platón no tenía los fundamentos investigativos y científicos para comprobar que este mundo era dos. Bueno, Ambrosio Pare, debido a su origen humilde, no tuvo una formación académica, lo cual utilizó el francés para realizar sus obras. Pare comenzó su carrera como aprendiz de cirugía con el cirujano partero. Este nombre lo recibían
los cirujanos de clase inferior. Él a los 17 años logra entrar al Gran Hospital de París, en el cual trabajó entre 1533 y 1536. Las condiciones en este hospital eran muy diferentes, ya que la higiene y el orden eran muy bajas. Las operaciones se realizaban en los pasillos del hospital. Debido a esto, a esta precaria, el nivel de mortalidad era muy alto, razón por la cual la cirugía era poco prestigiosa. Él luego fue contratado por un oficial del ejército para ser cirujano militar. Aquí realizó su primer gran descubrimiento, creó su propio medicamento contra el dolor que producía el fuego de las armas. Andrés Vesalio fue un francés, se destacó por la importancia de la disección de lo que en adelante se llama la anatomía del cuerpo humano. Sus estudios los basó en la observación y en 1543 publicó el libro sobre la estructura del cuerpo humano. Galileo Galilei nace el 15 de febrero de 1564 y muere el 8 de enero de 1642. Fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano. Estuvo relacionado con la revolución científica, se encargó de mejorar el telescopio y creó la primera ley del movimiento. Bueno, ahora les hablaré sobre Anaximandro, que fue un filósofo considerado como el primer científico, al usar la experimentación como método demostrativo, discípulo y continuador de Tales de Mileto, pero su palabra llega a la actualidad mediante comentarios doxográficos de otros autores. Trabajó para determinar la distancia y el tamaño de las estrellas y la afirmación de la Tierra, de que la Tierra es cilíndrica y ocupa el centro del universo. Arquímedes fue un griego, metafísico, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Científico, explicó el principio de la palanca. Creó los fundamentos en hidrostática, mecánica de los fluidos que estudian los líquidos en un estado de reposo. También su teoría sobre la corona dorada para determinar el volumen de los objetos. Y por último creó el número pi. Nicolás Santos nace en 1652 en Lyon y muere el 13 de mayo de 1742 en París. Fue médico francés, creó el término y la disciplina de la ortopedia, padre de la ortopedia y padre de la parasitología. Nicolás Santos tuvo importancia al relacionar por primera vez el ejercicio con el sistema locomotor, de una manera científica. John Hunter nace el 13 de febrero de 1728 y muere el 16 de octubre de 1793. Fue cirujano, anatomista y padre de la aproximación experimental y de la medicina. Nació en Long Calderwood, Escocia. Trató de fundamentar la patología quirúrgica en la investigación biológica y experimental. John Hunter hizo algunos aportes de interés a la anatomía comparada. La importancia de John Hunter radica en que abrió el camino de observación y la experiencia de la cirugía para la medicina, haciendo útil para esta el mezclar la cirugía con la ciencia.